La crispación política influenciada por la agenda electoral de 2018 ha desencadenado en un ambiente de incertidumbre social, según lo dijo el analista económico Luis Aguirre Blanco. Esta situación se inició con la decisión del Poder Ejecutivo de vetar el presupuesto 2017 e ir adaptando de manera gradual los 66.383 billones de guaraníes del PGN 2016 a las exigencias de este año. Para el analista, a raíz de que no existe una experiencia similar a la que atraviesa el país, lo ideal sería darle continuidad a los procesos anteriores, apostando al crecimiento económico del Paraguay a través de fuentes de financiamiento externo. Por un lado no tenemos idea todavía de cómo se va a instrumentar eso, a la luz de que no hay experiencia anterior en cómo se van a quedar, por ejemplo, los pagos de todos los servicios, los pagos de los intereses, los pagos de los bonos mismos, la cancelación de la deuda, que era un poco el origen del problema, ¿no? La preocupación del Ejecutivo en función a la forma en la que terminó el presupuesto desde el Parlamento, en el sentido de darle continuidad a los pagos de nuestra deuda externa que inclusive muchos analistas sostenían que hasta se corría el riesgo de default en el sentido de que no estaba presupuestado el pago de eso con nueva deuda. Mucha gente criticaba, digamos, que con deuda se pague deuda, pero la verdad que en el mundo entero es lo que se hace, ¿verdad? Es decir, siempre se toma deuda y se vuelve a sacar deuda, se vuelve a pagar la deuda y se vuelve a sacar. Paraguay no tiene alternativas de crecimiento económico sin que eso provenga de alguna fuente de financiamiento externo, porque nuestra capacidad de generar impuestos es bajísima. Por más de que inclusive nosotros tripliquemos o quintupliquemos la base tributaria en un pensamiento muy mágico, aún así no daría tiempo para ejecutar todas las obras públicas en la medida de la necesidad de nuestro país. Por otro lado, en su carácter de empresario privado, afirmó que el clima político afecta a la inversión del sector privado. Esperemos nosotros que en el 2017 no sea un año donde predomine en exceso lo político, porque tampoco tenemos que ser ingenuos. Se vienen años, este año es preelectoral, ya el 2018 es totalmente electoral. Pero aún así nosotros tenemos que tener la grandeza, tenemos que tener la madurez económica y política como para hacer que el país siga creciendo, como para hacer que el país siga su evolución natural de generación de empleo, enturbiando lo menos posible el panorama, es decir, dando señales que sean predecibles por parte de los que toman decisiones de inversión, que son los pequeños, medianos y grandes empresas del país. Entonces, si esos sectores que generan empleo ven que las condiciones económicas, a pesar del panorama político, se circunscriben dentro de un contexto razonable, predecible, entonces ahí le sacamos la incertidumbre. La incertidumbre es lo peor que le puede pasar al ser humano o al agente económico a la hora de tomar decisiones. Con incertidumbre no se pueden tomar decisiones ni de consumo, ni de cuánto vas a ir al supermercado a comprar, ni de cuánto las empresas van a poder vender. Incertidumbre es el panorama más desalentador que el sector político puede heredar a la parte económica. Entonces, hay que dar un panorama de certidumbre, un panorama que más o menos avisore cierta predictibilidad de las cosas, y así de nuevo vamos a retomar la senda de crecimiento, ¿no? Al cierre, expresó que el país posee una deuda de 40 años en infraestructura y no tiene otra alternativa para financiar las obras para saldar esa deuda más que apostar al financiamiento externo, ya que el porcentaje de tributación sigue siendo muy bajo.